Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre superficies cuádricas. Entonces, para poder graficar una superficie cuádrica, lo que tenemos que hacer es primero analizar su ecuación. Entonces, para analizar completamente debemos tener en cuenta los siguientes ítems. Primero, la intersección con los ejes. Para hacer el análisis de la intersección con los ejes tenemos que anular dos de las variables. Por eso vamos a anular x e y en el caso de que estemos en el eje z, vamos a anular en el caso de que estemos en el eje y, x y z, y para el caso de que estemos en el eje x, vamos a anular el eje y, z. Luego vamos a pasar a las trazas. Antes, en la intersección con los ejes, los resultados del análisis, por lo general, son puntos. Al trabajar con las trazas, la intersección con las trazas, vamos a anular una sola de las variables, porque estamos trabajando con planos. Entonces, acá nos van a quedar diferentes lugares geométricos, pueden ser circunferencias, hipérbolas. Cuando aparecen hipérbolas, ahí tenemos que especificar el eje focal de la hipérbola. Una vez que terminamos con esto, pasamos a la simetría. La simetría es poder determinar si una función está igualada a cero, si es simétrica o no. Vamos a analizar la simetría respecto de sus ejes, de sus planos y del centro de coordenadas. Luego vamos a trabajar sobre las secciones con los planos paralelos a ejes coordenados. Las secciones, comúnmente las secciones. Ahí vamos a trabajar que tiene mucha relación con la traza con los planos coordenados. ¿Por qué tiene relación? Porque vamos a trabajar con planos paralelos, entonces vamos a reemplazar una de las variables, dependiendo del plano en el que estemos, por k. Puede ser x igual k, y igual k, o z igual k, dependiendo en el plano en que estemos trabajando. Después, la extensión de la superficie. Ese está íntimamente relacionado con las secciones, que de ahí se deduce la extensión. Una vez que tenemos todo esto, vamos a recién iniciar con la gráfica, a graficar en el espacio, por supuesto, porque estas son todas gráficas en el espacio. Y ahí lo que más nos conviene focalizar para poder graficar es tener en cuenta la intersección con los ejes y las trazas, además de todo lo anterior. Voy a explicar un ejemplo sobre superficies cuádricas. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Primero vamos a analizar las intersecciones con los ejes. Entonces vamos a anular la variable X y la variable Y para saber cuál va a ser su intersección con Z. Pero obtenemos 0 igual a 1 al hacer el despeje, por lo tanto va a ser un absurdo, entonces no va a existir intersección con el eje Z. Luego, para la intersección con el eje Y, anulamos la variable X y Z. Entonces obtenemos menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1, lo cual es otro absurdo, entonces no vamos a tener intersección con Y. Finalmente, con Y igual a 0 y Z igual a 0, encontraremos la intersección con el eje X, que al hacer los despejes correspondientes obtendremos que X va a ser igual a más o menos A. Entonces obtenemos dos puntos que van a ser P sub 1 A 0, 0 y P sub 2 menos A 0, 0. Luego vamos a analizar las trazas sobre los planos coordenados. Entonces vamos a anular solo una variable. En este caso, para las intersecciones con el plano YZ, vamos a anular X. Obtenemos un absurdo, por lo tanto no hay intersección con el plano YZ. Cuando hacemos el análisis de la intersección con el plano XZ, anulamos la variable Y nos queda la siguiente expresión, que se puede escribir como diferencia de cuadrados para evidenciar que lo que obtendremos son rectas paralelas que se extienden en Z. Finalmente, para la intersección o las trazas en el plano coordenado X, Y, anulamos la variable Z, que es la que no tenemos, y esta expresión, que es idéntica a la de nuestra cuádrica, es una hipérbola con eje focal en X, porque es la variable que se encuentra con signo positivo, ¿sí? Entonces,
La parte de simetría la vamos a dejar para que la resuelvan ustedes y nos vamos a centrar en las secciones con planos paralelos a los ejes coordenados, que es uno de los aportes más útiles a la hora de graficar. Entonces, primero vamos a reemplazar la variable x por k. Y lo que vamos a obtener en esta expresión es 3 tipos de conclusiones diferentes, luego de hacer los despejes correspondientes. Para los valores comprendidos entre menos a y a, no va a existir lugar geométrico. Para k igual a más o menos a, va a existir un lugar geométrico y van a ser rectas paralelas, que son las rectas paralelas de las que hablaba en la intersección anterior. Y para los valores que vayan entre menos infinito y menos a, unión a más infinito, va a existir lugar geométrico y van a ser pares de rectas paralelas. Son 2 pares de rectas paralelas para cada valor de k. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si analizamos y igual a k, al reemplazar, lo que vamos a obtener es que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1 más k cuadrado sobre b cuadrado. Entonces siempre va a existir lugar geométrico y van a ser pares de rectas paralelas. Finalmente, para cuando z sea igual a k, vamos a volver a obtener una hipérbola, que van a ser las diferentes hipérbolas que van a tener eje focal en x igual que todas las anteriores. Luego les adjuntaremos una foto de GeoGebra de cómo quedaría la gráfica de la superficie para que puedan comparar con su resolución. Gracias.